Vamos a continuar, ahora que se está transmitiendo, con esto que estamos hablando. El Señor nos dice aquí que somos templo del Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios puede morar en nosotros cuando nuestro cuerpo está limpio, para que nuestra mente esté pura. Y eso lo vamos a ahondar un poquito más adelante. Y nos manda el Señor a no engañarnos y a no creernos sabios, a no creernos muy capaces. Dice, porque el que se cree sabio de este mundo para que llegue a ser santo, ¿cómo tiene que ser? Un ignorante, dice. O sea, para yo ser santo en este mundo, para llegar a ser santo para Dios, no me tengo que creer sabio, sino que me tengo que sentir ignorante. ¿Ya? También dice la bienaventuranza, Mateo 5, bienaventurados, dice los pobres en espíritu. Aquel que siente la necesidad del Espíritu Santo, aquel que siente la necesidad de la presencia de Dios en su vida. Ese es bienaventurado. Aquel que cree que sabe todo, que no tiene necesidad de nada, ese no es bienaventurado. Ese, por el contrario, está engañado, ¿cierto? Es un engaño, porque cuando nos creemos que estamos bien, no hacemos esfuerzo por buscar a Dios, o lo hacemos por cumplir. Y Dios no quiere eso, Dios quiere un servicio pleno, total, ¿cierto? Dice que la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Todo lo que en este mundo se considera sabiduría, para Dios no es nada. Pues escrito está, Él prende los sabios en la astucia de ellos. O sea, alguien se puede creer muy sabio, pero basta con que Dios mueva un hilito y eso se tumba, ¿cierto? Todo lo que el hombre construye, Dios lo ha permitido. Y Dios ha permitido tanto el bien como el mal para que se pueda ver el carácter del enemigo en su plenitud y se pueda comparar cómo es el amor de Dios en comparación a cómo es el carácter del enemigo, ¿cierto? Cómo es de dañino. Bueno, siguiendo, el Señor nos llama a cuidar nuestro cuerpo, ¿ya? Y cuando hablo del cuerpo no solo hablo desde aquí para abajo, hablo desde la cabeza a los pies, ¿cierto? Desde la mente, desde los pensamientos, desde nuestro razonamiento, desde lo que nosotros contemplamos, leemos, ¿cierto? Dios nos dice que nosotros debemos cuidarlo. ¿Por qué razón? ¿Qué nos dice? A ver, ¿por qué hemos sido? Porque a veces compramos por precio. Hemos sido comprados por precio. ¿Y qué precio fue ese? A ver. La sangre preciosa de Cristo. La sangre preciosa de Cristo nos compró. Por lo tanto, eso nos hace valiosos para Dios. Y aunque nosotros sintamos que nuestra vida puede estar pasando dificultades, podemos tener angustia, soledad, persecución, tristeza, ¿cierto? Muchas cosas, trauma, abandono. Pero Dios, para Él sí somos muy valiosos porque su sangre valió nuestra vida. Y cuando nosotros entendemos que valemos ante Dios, eso nos da el verdadero valor que tiene el ser humano. No el que le pone el hombre, sino el que Dios nos da. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando nosotros procuramos cambiar nuestros hábitos para ponernos en armonía a la ley de Dios, la ley natural que nos dio Dios para nuestro cuerpo, ¿qué estamos haciendo? ¿Lo hacemos por nosotros? No, es por gloria a Dios, para ser dignos de ser llamados hijos de Dios, para poder ir poniéndonos en armonía, nuevamente en unión con esa relación que quiere Cristo con nosotros. Religión no es una denominación. Acá no estoy en contra de que tengamos una denominación, que la sigamos. Pero religión es mucho más que eso. Religión es religar, volver a unir al hombre con Dios. Esa es religión. ¿Y qué quiere Dios? Volver a unirse conmigo, ¿cierto? Quiere que esa ruptura que Satanás hizo al engañar a nuestros primeros padres, esa ruptura, nosotros por elección, por entrega de nuestra voluntad, se la demos a Dios y esa ruptura se vaya reparando. Pero no porque nosotros hagamos un mérito, sino porque Cristo ya venció en la cruz. Amén. Cristo ya ganó la batalla. Y basta con que nosotros lo escojamos a Él, ¿cierto? Sigamos. La reforma pro salud tiene una relación con el mensaje final. En Apocalipsis vemos que Dios da 3 mensajes, ¿cierto? 3 mensajes que están para distintas épocas, pero que a la vez se predican todos juntos. ¿Cómo se llaman esos mensajes? Mensaje de los 3 ángeles, ¿verdad? Pero el último mensaje es el del tercer ángel, ¿cierto? El que está escrito en Apocalipsis. Y bueno, la unión, dice, del cuarto ángel, que se han escuchado eso, el cuarto ángel es la unión poderosa de los 3 mensajes, ¿verdad? Bueno, la obra de la reforma pro salud es un medio que el Señor usa. ¿Para qué lo usa? Para aminorar el sufrimiento en nuestro mundo y para purificar a su iglesia. Y aquí cuando hablo de iglesia me refiero a todo el pueblo de Dios repartido en el mundo que quiere agradar a Dios, que quiere ir a estar en ese remanente final, ¿verdad? Todo aquel que sinceramente desea y anhela la venida de Cristo. Todo
todo aquel que desea conocer a Dios, ser santificado, ser restaurado completamente. Ese es el pueblo de Dios, el que quiere hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Y ese pueblo necesita purificación, porque no está puro, ¿ya? A través de las edades de la iglesia, el pueblo de Dios ha pasado distintas etapas. Previo a que Cristo viniera, ¿cierto? Dios cogió un pueblo, el pueblo de Israel. Un pueblo que había momentos que estaba bien ante Dios, en consagración, y mayores momentos que estaba en apostasía, que se llama, que es cuando se separa de Dios, reniega de su fe, hace lo contrario a Dios, ¿cierto? Adora a otros dioses, vive de otra manera. Ese pueblo pasaba así, ¿cierto? Era así, el pueblo de Israel. Cuando Jesús vino a la tierra, fue tanta la indiferencia que tuvo este pueblo escogido de Dios, que era la simiente de Abraham, ¿cierto? Que no reconoció a Jesús cuando vino a la tierra. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús dijo que ahora, que desde que murió, se amplió el pueblo de Dios no solamente a judíos, sino también a gentiles. ¿Y a quién llamó a predicar el mensaje de los gentiles? Le llamó a un judío. ¿A quién? A Pablo, que ¿cómo se llamaba antes? Saulo, ¿cierto? ¿Y Saulo a qué dedicaba su vida? A perseguir a quienes seguían a Cristo. Porque él consideraba en su lealtad al judaísmo que ellos estaban contrarios a la palabra de Dios, contrario a Moisés. Pero Dios lo llama de una forma muy potente, lo enseguece, ¿cierto? A través de una luz, y le hace ver que lo que él creía, toda su tradición que él creía judía, estaba oponiéndose a Dios. Lo llama y lo deja ciego 3 días, ¿cierto? Y le dice, ¿por qué me persigue? Imagínense cómo se habrá sentido el apóstol estar en un camino y que de repente una luz lo deje ciego y le diga, Saulo, ¿por qué me persigue? Una voz. O sea, imagínense ustedes cómo se sentirían si Dios le hablara así en un momento. O sea, es como para caerse desmayado, ¿no? O sea, él con lo empoderado que era sabio, como dice acá, ¿cierto? Su sabiduría era grande, pero ante Dios esa sabiduría no era nada. Él tenía que hacerse ignorante. Y Dios lo hizo hacerse ignorante humillándolo mediante la ceguera. Y lo dejó ciego, ¿verdad? Y creo que él quedó con una daño después. Nunca recuperó bien la vista. Dios sí le recobró, pero quedó con un aguijón. Me parece que era la vista. Ya él tenía algo que lo recordaba que él dependía de Dios. Dios lo llamó a volverse a él. Y cuando le devuelve la vista, ¿cierto? Le hace un llamado a ir a los gentiles, diciendo que él era uno de los mayores perseguidores. Dios quiere que nosotros seamos purificados. Y Dios quiere que nosotros estemos en ese pueblo. Amén. Y Dios quiere que nosotros hagamos una obra también para minorar el sufrimiento humano. Que no solamente sea para purificarnos espiritualmente nosotros, egoístamente, todos encerrados aquí, sino para salir al mundo a dar un mensaje de esperanza, para que se abran corazones que quieran oír a la palabra de Dios. Y este mensaje, el mensaje del tercer ángel, ¿cierto? Lo vemos ahí en una imagen, tiene que recorrer el mundo entero. Pero cada uno de nosotros tiene una responsabilidad que hacer en el pequeño lugar donde esté. No necesariamente tenemos que recorrer kilómetros. A mí en esta oportunidad me tocó venir y recorrer más de 11 horas en avión para llegar acá, a venir a compartir con ustedes. Fue un llamado especial, ¿cierto? Pero quizá a ustedes les toque también en algún momento, así algo así. Pero tal vez no es así, tal vez el mayor trabajo que podemos hacer en nuestra familia, con nuestros vecinos, ya con nuestro círculo de influencia. Esta reforma pro salud tiene gran relevancia en este mensaje. Vamos a leer Apocalipsis 14, desde el versículo 9 hasta el 12, ¿ya? Apocalipsis 14. No se distingue mucho, por lo tanto algunas cosas las voy a ir buscando acá. Si alguien fuerte que tenga buena voz lo quiere leer, le agradecería que lo lea. El mensaje de tercer ángel. ¿El 9? El 9 hasta el 12. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos
aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Palabra de Dios, ¿cierto? Vemos aquí este mensaje que es una advertencia que aparece en Apocalipsis, ¿cierto? Donde dice que si alguno adora a la bestia y a su imagen, ese va a ser repudiado por el Señor, ¿ya? ¿Y qué es la bestia? Bueno, no vamos a entrar en tantos detalles en esta mañana, creo que la mayoría sí hemos estudiado ese tema, pero la bestia es un poder, ¿cierto? Un poder político religioso que se va a levantar para atormentar al pueblo de Dios y para ponerle su marca. Y Satanás siempre ha querido poner su marca, ya siempre ha querido marcar a los hijos de Dios. Cuando fue Daniel y sus amigos a la corte de Babilonia, ¿qué le quería poner Dios a Daniel? O sea, ¿qué le quería poner Nabucodonosor a Daniel? Su marca, ¿cierto? ¿Y cómo se la puso? Por ejemplo, le cambió los nombres. Ellos tenían los nombres de adoración a Dios, pero le dieron los nombres que eran de adoración a los dioses babilónicos. Los cambiaron. Él se llamaba, él le pusieron Sazar, ¿cierto? Y los amigos eran... ¿sí? Les quería también imponer su manera de alimentarse. También, por supuesto, ¿cierto? Quiere cambiar el nombre y la forma de vivir, de pensar, de comer. Eso quería Babilonia. Y siempre Babilonia es un símbolo del poder satánico, ¿ya? Jerusalén, aunque los judíos, digamos, dejaron de ser el pueblo exclusivo de Dios, para Dios siempre Jerusalén ha sido la ciudad santa, ¿cierto? El símbolo de la ciudad santa. De hecho, se llama la Nueva Jerusalén cuando hablamos de ir al cielo. Bueno, a Daniel venía de Jerusalén. ¿Y él venía a dónde fue a meterse? A donde las papas queman, como decimos en Chile. A Babilonia, ¿cierto? Al lugar donde estaba dominando, ¿quién? ¿Dominaba a Dios ahí? No. Y tenía que ser realmente muy sabio ese joven, un jovencito de 16 años aproximadamente cuando llegó ahí, para batirse entre medio de toda esa cultura, que era una cultura muy atractiva, donde él no fue como un esclavo que lo fueron a azotar, él llegó como un joven inteligente, ¿cierto? Era de los príncipes de los judíos, por lo tanto, a él se le dio el privilegio de poder estar entre el grupo que se preparaba para servir al rey, Nabucodonosor. Y dentro de toda esa preparación, era que tenía el privilegio, entre comillas, de comer la comida del rey. ¿Y cómo era esa comida? De partida era una comida impura, ¿cierto? Llena de cosas exóticas. O sea, supongamos hoy día que usted va a un lugar donde está la gente más millonaria, va a comer las cosas más exóticas, las carnes más exóticas, ¿verdad? No necesariamente va a ser puerco, puede ser otra carne exótica, pero que Dios no aprueba. Y puede ser otro tipo de bebida alcohólica, quizás no el vino más ordinario que podemos ver, sino que algo muy, muy rebuscado, muy exclusivo. Y él se propuso en su corazón que no iba a comer ni la comida, ni iba a tomar del vino. Del vino. Y por eso que en Apocalipsis se habla del vino de Babilonia, como un símbolo de todas las formas que el diablo ha impuesto, ¿cierto?, de adoración, las costumbres del mundo y todo lo que a nosotros nos puede atraer y llevarnos engañosamente a la diversión y alejarnos del propósito que Dios tiene, ¿cierto? Y siempre la estrategia de Satanás ha sido, más que asustar, lo que hace es atraer, ¿cierto? Atrae con entretención, con diversión. Y para estos jóvenes, si ellos hubiesen pensado como todo el mundo piensa, hubiesen dicho, bueno, ¿qué puedo hacer acá? Está en juego mi vida, o sea, yo no voy a ceder, no voy a ponerme acá, yo mejor cedo, ¿cierto? Mejor cedo, ¿para qué? Si se justifica, o sea, me van a colgar, acá me van a matar, me pueden quemar. Este rey babilónico no era cualquier cosa, no era un rey que pudiéramos decir que era pacífico, que él era tranquilo. Él era rey prácticamente del mundo en ese tiempo, el imperio dominaba el mundo. Estamos hablando que se fueron a enfrentar al más poderoso de los poderosos. ¿Y qué podían hacer ellos frente a eso? Nada más que humanamente era obedecer. Sin embargo, fueron tan valientes porque Dios le dio su espíritu. Ellos estaban llenos del espíritu de Dios. Y el espíritu de Dios les permitió enfrentarse a ese poder con la plena comprensión de algo que había más allá, que era la soberanía de Dios. O sea, él tenía plena claridad que la soberanía del mundo no era de Nabucodonosor. La soberanía del mundo la tenía Dios del cielo. Y para él era tan sagrado el deber de agradar a Dios, que no podía menos que estar dispuesto a dar su vida, si era necesario, por mantenerse firme en la voluntad de ese Dios soberano, que era el que gobernaba su vida. Para él, Nabucodonosor no era nada en relación a Dios. Y esa era la convicción profunda de su corazón. Eso era lo que le permitió a él ser firme, porque él entendía que Dios
dirigía todo. Que si Dios quería preservarle la vida, se le iba a preservar. Si Dios quería permitir que lo mataran, lo iba a permitir, pero él estaba dispuesto a cualquiera de las dos situaciones. Y no solo él, también sus amigos. Probablemente él podía ser el líder, lo nombra aquí, de hecho el autor del libro. Yo creo que obviamente él era el líder de influencia para esos tres amigos. Y siempre podemos ser una buena influencia para otras personas. Amén. No esperar que otro lo sea para mí. Pero ellos también guardaron firmeza, ¿cierto? También pasaron su prueba, también demostraron que no eran solamente los que andaban a la siga de Daniel y que ellos obedecían porque Daniel obedecía. Cuando les tocó la prueba de la estatua, ¿cierto? Ellos, no estaba Daniel ahí, y ellos fueron firmes también. Amén. Ellos propusieron, ¿qué propuso Daniel? No contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Y le pidió al príncipe de los eunucos, habló con él, ¿cierto? Y Dios puso gracia y buena voluntad en esa persona y le dijo, lo habló con respeto, no fue así, no, yo no como eso, peleando, como muchas veces los cristianos a veces no saben manejarse cuando tienen que enfrentarse a una situación, ¿cierto? Y van y quieren imponerse. Entonces, acá nos da un ejemplo que era diferente, él era humilde, ¿ya? Y fue con humildad y le dijo, tengo temor de mi señor el rey. O sea, él sabía que Dios era soberano, pero no por eso iba a ir a decir, no, me importa el rey. No, él fue, dijo, tengo temor, yo respeto al rey, ¿ya? Que señaló, pero eso, perdón, eso lo dijo el rey, príncipe de eunuco, pero él fue y pidió no contaminarse, ¿cierto? Pero él puso gracia, o sea, él no iba ya impetuoso a pelear, él iba con gracia, ¿cierto? Con la gracia de Jesús. Pero ¿saben por qué él era inteligente para decidir? Porque él decidió que como la carne no había formado parte de su régimen en el pasado, tampoco debía comerla en el futuro. O sea, ahí lo formaron así en su casa. Ahí la importancia de formar a nuestros hijos, los jovencitos, los niños, por un camino recto. Pero no solamente obligarlos, sino que enseñarles, porque ellos cuando estén solos, así como Daniel, ¿qué van a hacer? Si nos damos la media vuelta, ¿van a escoger lo bueno o lo malo? Muchas veces los padres obligamos, o a nosotros nos han obligado, y apenas los padres no están, uno escoge el mal camino, porque no tienen una plena conciencia de la soberanía de Dios, como la tenía Daniel, ¿ya? Y él, acá el príncipe le dice, yo tengo temor de mi rey. Él señaló vuestra comida, vuestra bebida. Si los ve después, ustedes van a ser los rostros más demacrados, dice. Que los muchachos que son semejantes a vosotros, y van a condenar con el rey mi cabeza. O sea, él tenía temor. Imagínense lo que significaba, por mucha buena voluntad que tuviera Daniel, si esto no funcionaba, esta prueba, me van a mí a colgar. Entonces ahí Daniel muy sabiamente le dice que le ruega, le pide con humildad, ¿cierto? Que los ponga a prueba por 10 días. Y acá, bueno, la mayoría de las versiones dice legumbres, que le dé legumbres y agua, ¿cierto? Pero la palabra original se refiere a todo lo que es de la tierra, a vegetales. Y ahí pidió vegetales y agua. Y le dice que le ruega que prueben con eso, que solo le den agua y vegetales. Y dice, parezcan luego delante de ti nuestros rostros y compáralo con los rostros de los muchachos que comen de la porción de la comida del rey. Y según como veas, harás con tus siervos. O sea, si ellos ven que están mal, bueno, los va a obligar a comer la comida del rey. No sé si los iba a matar, no creo, pero sí los podía obligar, ¿cierto? O si se ponía muy porfiado, los podía matar. Pero él consintió, dijo, bueno, ya que son 10 días, ya probamos 10 días. Y al cabo de esos 10 días, se dio cuenta que le pareció que el rostro de ellos era mejor y más robusto que el de los otros muchachos. Imagínense qué buena prueba, ¿cierto? Ellos vivieron este mensaje, ¿ya? Y ahora nosotros necesitamos vivir este mensaje, que es vivir en la armonía de Dios para poder predicar el mensaje del tercer ángel, donde hay que dar una advertencia al mundo, pero necesitamos plena lucidez de nuestra mente, sabiduría. Aquí Daniel fue hallado más, en todo asunto de sabiduría, dice el versículo 20, inteligencia, el rey que el rey le demandó, los halló 10 veces mejores. O sea, al cabo de los 3 años, ¿cómo lo evaluó el rey? 10 veces mejor. No una vez mejor, 10 veces. Plenamente mejor. Por lo tanto, nosotros para dar este mensaje necesitamos tener la sabiduría de Daniel, ¿ya? Porque si no, ¿con qué podemos tener lucidez de la mente? No podemos, ¿cierto? Entonces acá el Señor nos dice que el testimonio que da los santos dice que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Al cesar el ministerio de Jesús en el lugar santo y pasar al Santísimo ante el arca que contenía la ley de Dios, envió otro poderoso ángel con un tercer mensaje al mundo. Llevaba el ángel en la mano un pergamino
y al descender poderosa y majestuosamente a la tierra, proclamaba una terrible amonestación, la que acabamos de leer, ¿cierto? Y acompañada de las más tremendas amenazas que jamás se dirigieron contra el hombre. Nunca el hombre ha tenido un sufrimiento tan grande ni una amenaza tan grande como la tendrá en este tiempo final. Nunca. Nunca se ha visto los poderes batallando tan grandemente el poder del bien contra el poder del mal. Nunca. En este mundo. Y en este momento ya Jesús pasó al lugar santísimo, ¿cierto? Cesó el ministerio del lugar santo y pasó al lugar santísimo. Y ahí comenzó el tiempo del fin, ¿cierto? En el año 1844. Y empezó la necesidad de proclamarse ese mensaje. Y nos preguntamos, si del año 1844 han pasado más de 150 años, ¿por qué todavía Jesús no viene? ¿Será que no estamos tan dormidos que no predicamos ese mensaje? Estamos durmiendo. Estamos todavía con el cuerpo contaminado, estamos todavía con la mente embotada. Por lo tanto, Dios quiere venir, el Señor quiere venir, pero por amor a nosotros, dice la palabra, Él no viene. No retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es misericordioso para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Tenía por objeto aquel mensaje poner en guardia a los hijos de Dios, representándoles la hora de tentación y angustia que los aguardaban. Dijo el ángel: habrán de combatir porfiadamente contra la bestia y su imagen. Su única esperanza de vida eterna es permanecer firmes. Aunque vean sus vidas expuestas al peligro de muerte, deben mantener firmemente la verdad. La pelea no es fácil, ¿cierto? No es fácil. La hora de tentación y angustia va a ser muy grande. Y se va a combatir una lucha de conciencia enorme para poder permanecer firme en los mandamientos de Dios. No va a ser cosa de decir, no, yo me paso inadvertido. Casi nadie va a pasar inadvertido. Tal vez los que se vayan a las montañas y seamos obedientes, Dios quiera que lo seamos, quizás podemos sortear un poco esta dificultad. Aquel que se quede en la ciudad, aquel que no salga, va a sufrir toda esta dificultad si es que quiere ser firme y estar entre el pueblo de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por lo tanto, lo que Dios nos dice acá es que, aunque veamos nuestras vidas expuestas a peligro de muerte, debemos mantenernos firmes en la verdad. Varios me han escrito, dice acá la profeta, ¿cierto?, Elena de White, varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y les he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. O sea, la advertencia viene junto con un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Justificación por la fe. Es un mensaje muy poderoso, un mensaje muy precioso, que a veces creemos que lo comprendemos, pero realmente muy poco comprenden o podemos llegar a comprender. Yo siento que todavía no lo comprendo ese mensaje plenamente, y tenemos que estudiar este mensaje, porque ese es el mensaje que va a transformar corazones y va a mover al mundo, el mensaje de la justificación por la fe. No es solamente la advertencia, ir a asustar a la gente, que la marca de la bestia, está bien decirlo, pero no es ese el mensaje solamente. Esa advertencia va acompañada de este mensaje, la justificación por la fe. Y hoy vamos a tocar un poquito de este mensaje. ¿Qué es la justificación por la fe? ¿Qué es la justificación por la fe? Bueno, a esta traducción, el otro día, en una madrugada que participé, un hermano que habla inglés, porque yo no hablo inglés, él tradujo desde el original la cita, porque nosotros en español la tenemos la mitad de la cita traducida y la otra no la toman en cuenta, la parte de abajo, ¿ya? Pero me pareció interesante y yo le puse completo, como él había traducido, ¿ya? Dice, en español me refiero, porque en inglés sí está completa. ¿Qué es la justificación por la fe? La justificación por la fe es la obra de Dios al derribar la gloria del hombre y al hacer por el hombre lo que no está en su poder hacer por sí mismo. Cuando los hombres ven su propia nada, están preparados para ser revestidos de la justicia de Cristo. Cuando comienzan a alabar y exaltar a Dios durante todo el día, al sostenerlos se transforman a la misma imagen, ¿qué es la regeneración? A la misma imagen, perdón. ¿Qué es la regeneración? Es revelarle al hombre cuál es su propia naturaleza real, que en sí mismo no vale nada. Ese es el mensaje de la justificación por la fe. Que Dios abata nuestro orgullo en el polvo, ¿cierto? Que Dios nos haga, nos muestre su justicia y seamos investidos del traje de la justicia de Cristo. ¿Y por qué Cristo puede darnos esa justicia? Porque Cristo venció en la cruz. Amén. Por lo tanto, Cristo es el único que puede darnos poder para vencer en lo que nosotros no somos capaces. Y nosotros tenemos que reconocernos que no valemos nada.
somos nada. O sea, si nosotros nos creemos un poquito así, por eso decía el versículo, si alguno se cree sabio, hágase ignorante. Nosotros ante Dios debemos sentir que no valemos nada. Ese es el mensaje de la justificación por la fe, que Cristo venció, que Cristo puede hacer por el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo, que es volver el carácter a la imagen de Dios. Amén. Y hacer al hombre capaz de cumplir plenamente el Evangelio, plenamente los mandamientos. Darle la capacidad de vivir en santidad. Porque hoy día no se predica eso, hoy día se predica que vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga. Va a llegar un momento que Cristo ya no va a seguir intercediendo por nosotros. Y en ese tiempo tenemos que vivir por fe, ¿cierto? Vamos a tener una angustia de no saber si vamos a estar salvos o no. Pero en ese momento los sellados van a ser sellados porque sus caracteres ya van a estar en armonía. No porque el ser humano por sí mismo pueda hacer eso. No porque me queda santo y pues, nos creemos perfeccionistas, no. Porque cuando abatimos nuestro orgullo en el polvo y reconocemos que ante Dios no somos nada, es cuando Dios puede obrar. Nuestro peor enemigo, ¿quién es? Nosotros, nuestro orgullo, nuestro creernos algo es nuestro peor enemigo, ¿cierto? Nuestra lucha, ¿por qué luchamos con el pecado? Porque el pecado nos gusta, pues. ¿Y a quién enriquece? ¿A quién le gusta disfrutarlo? A mi yo, a mi Livia le gusta ciertas cosas que no quiere dejar y que la separan de Dios. No es que Dios no te quiera traer, no es que el diablo solamente esté ahí. El diablo conoce tu debilidad y por ahí te la da, pero si uno le dice, hoy día Dios te entrego mi voluntad y yo aunque me guste esto, comerlo o esto, hacerlo, pues no lo hago porque por hoy por lo menos decido que te la entrego. No sé si voy a vivir mañana, pero por hoy te la entrego. Y cuando yo hago eso, que el único acto que puedo hacer es entregar la voluntad nada más. Y el acto que puedo hacer es no acudir donde está la fuente de lo que estoy haciendo mal, por ejemplo, ¿cierto? Si un hombre engaña a una esposa y va donde el amante, y todos los días o día por medio va a ver al amante, y dice, estoy mal, estoy engañando a mi familia, voy a perder mi familia, ¿cierto? Pero es que me gusta tanto esta mujer y la mía ya como está, mal genio, ya no se cuida, ¿cierto? Y mire excusa, ahorita los niños todo el día, entonces esta otra es más simpática, esta es la que dio haber sido mi esposa, voy para allá, ¿cierto? Pero ¿qué puede hacer ese hombre para vencer eso? Decirle a Dios, sabes que hoy día yo no voy a ver a la mujer. Hoy día no voy. No lo puedo, siento que no puedo vencerlo. Ya me enganché con ella y quisiera dejar a mi mujer y irme con ella. Es la que me trata bien, la que se arregla para mí, la que me dice, me encuentra todo bueno, en la casa me encuentran todo malo. ¿Cierto? Pero ese hombre puede decir, Dios, te entrego mi voluntad. Hoy día no voy a ver a la mujer. Hoy día me voy para mi casa. Y se va a ir luchando, no es que él va a ir así, va y listo, no. Señor, mira, yo lo único que voy a hacer es que no voy a ir para allá, pero yo quiero ir para allá, o sea, por favor, sustente. Y ya Dios va a intervenir porque el enemigo no puede dominar esa vida que Él no se la está dando, pues, esa decisión. El enemigo nos domina cuando nosotros decidimos darle la voluntad. Y en cada detalle de nuestra vida, en cada cosa, en cada lucha de carácter, en cada detalle nosotros podemos decir hoy, reconocer primero qué es lo que estoy mal. Y por eso necesitamos orar para que Dios nos muestre los pecados. Porque hay muchos pecados que ni cuenta nos damos que estamos haciendo mal. Justificamos, no, si esto no es para tanto. ¿Cómo se va a molestar Dios por esto? Pero resulta que Dios le puso una prueba muy sencillita a Eva, que era no comer del fruto. No era una tremenda cosa, o sea, usted podría decir, pero ¿cómo? Entró el pecado por una cosita tan pequeña. Porque para Dios sí son importantes las cosas pequeñas. Para Dios sus mandamientos es la máxima y Él quiere que el pueblo de Dios ande en santidad. Amén. Ningún hombre por sí mismo puede comprender sus errores. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Así que si nosotros tenemos un concepto de algo, wow, hay que analizarlo a la palabra. Hay que analizarlo a la palabra, ¿cierto? ¿Quién lo conocerá? Quizás los labios expresen una pobreza de alma que no reconoce el corazón. A veces decimos, no, si yo no valgo nada. Y uno puede decir a la gente como que es humilde, ¿cierto? Pero es una falsa humildad muchas veces. El único que conoce el corazón es Dios. Mientras se habla a Dios de pobreza de espíritu, el corazón quizá está henchido con la presunción de su humildad superior. El solo hecho de sentirse humilde ya es presunción, ¿ya? Y justicia exaltada. Y con este término. No es tan solo al principio de la vida cristiana cuando debe hacerse esta renuncia a sí mismo. Cuando recién conozco a Cristo, yo renuncio a mi yo para seguir el cristianismo. No es solo ahí. Dice, hay que renovar a cada paso que damos hacia el cielo. Todas nuestras buenas obras dependen de un poder externo a nosotros. Por lo tanto, se necesita una continua aspiración del corazón a Dios.
una constante y fervorosa confesión de pecado y una humillación del alma ante Dios. Nos rodean peligros y nos hallamos seguros, no nos hallamos seguros sino cuando sentimos nuestra flaqueza y nos aferramos con fe a nuestro poderoso libertador. A cada instante humillar el corazón, a cada instante reconocer ante Dios nuestra incapacidad. A cada instante analizarnos, pedir a Dios que nos muestre. Y cuando de repente hacemos algo y como que nos quedamos con una sensación que la embarramos, ¿cierto? Que como que lo que hicimos no está muy grato a Dios, porque el Espíritu Santo está hablando en nuestros corazones. Así que hoy día la invitación es que vivamos esta justificación por la fe, dándole permiso a Cristo que dirija nuestra vida. Y que Él nos pueda transformar y podamos ser agentes poderosos, que participemos en esta lucha final, en la predicación de este mensaje, y Dios pueda transformar nuestra mente y corazón a su imagen. Amén. Deseo que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Lidia. Bueno, pues sigamos con